La jungla del Amazonas se extendía ante nosotros, una vastedad verde y densa que parecía tragar la luz del sol. Nuestro equipo, liderado por la doctora Sandra Morales, se encontraba listo para embarcarse en una expedición destinada a estudiar la biodiversidad de esta región remota. Éramos un grupo diverso, biólogos, botánicos y un par de criptozoólogos interesados en investigar las leyendas locales. Juan, uno de esos criptozoólogos, estaba particularmente fascinado por la historia del Silbón, una figura espectral que, según se decía, deambulaba por la selva cargando una bolsa de huesos y emitiendo un silbido escalofriante. El primer día de nuestra expedición, la atmósfera de la selva nos envolvió con su humedad pegajosa y su sinfonía de sonidos desconocidos. Los rayos de sol apenas penetraban el dosel de árboles altos, dejando el suelo cubierto en una penumbra constante. A medida que avanzábamos, las sombras entre los árboles parecían moverse, creando una sensación inquietante de ser observados constantemente. A medida que nos adentrábamos más en la selva, empezamos a encontrar señales inquietantes. Primero, hallamos un grupo de animales sin vida, sus cuerpos secos, sin una gota en su interior, como si algo les hubiera quitado su vida sin dejar rastro. Luego, vimos árboles con marcas de garras profundas y huellas enormes que no conseguíamos identificar con las especies del lugar. Cada hallazgo aumentaba nuestra sensación de inquietud y las conversaciones entre los miembros del equipo se volvieron más tensas y nerviosas. La primera noche, acampamos cerca de un río. Las chicharras y ranas cantaban al unísono, creando una especie de manto sonoro que debería haber sido reconfortante, pero que en realidad solo aumentaba nuestra inquietud. El aire estaba cargado de humedad y los mosquitos zumbaban alrededor de nuestras cabezas. Mientras algunos de nosotros intentábamos dormir, Juan se quedó en su tienda revisando sus notas sobre el Silbón. ¿Lo escuchasteis?, preguntó de repente, sacando la cabeza de la tienda. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban miedo. No escuchamos nada. Vuelve a dormir, respondió la doctora, aunque su voz traicionaba una pizca de preocupación. Sin embargo, él estaba convencido. Afirmaba haber escuchado un silbido distante, uno que parecía acercarse cada vez más. A pesar de nuestros intentos por tranquilizarlo, la atmósfera se volvió más opresiva y tensa. Todos comenzamos a mirar hacia la oscuridad de la selva, esperando ver algo moverse entre las sombras. Al día siguiente, continuamos nuestra expedición, pero la tensión persistía. Comenzamos a documentar los sucesos, tomando fotografías y notas detalladas. La flora y fauna que encontramos eran fascinantes, pero siempre había una sensación de algo más acechando en la oscuridad. Las huellas inexplicables y los restos de animales seguían apareciendo, cada vez de forma más inquietante. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando uno de los botánicos, Carlos, desapareció misteriosamente durante una excursión en solitario. Había ido a recolectar muestras de plantas a solo unos metros de nuestro campamento. Sus gritos ahogados fueron lo último que escuchamos antes de que el silencio sepulcral de la selva volviera a envolvernos. Esa noche, los silbidos se volvieron más frecuentes, aunque parecían algo lejanos. Las linternas parpadeaban y nuestras sombras danzaban en las paredes de nuestras tiendas de campaña. La paranoia se apoderó de todos y cada sonido se amplificaba, haciéndonos saltar de miedo. Los crujidos de las ramas o susurro del viento se sentían como si fuera una amenaza inminente. De repente, cuando creíamos estar a salvo por la lejanía de los silbidos, una figura oscura se deslizó entre los árboles. Era rápida y apenas visible, pero suficiente para enviar un escalofrío por nuestros cuerpos. En un momento de pánico, uno de nuestros compañeros, un guardabosques llamado Pedro, disparó su arma, perforando la noche con un estruendo ensordecedor. El sonido reverberó entre los árboles, durante un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. El disparo había sido un acto reflejo, una reacción instintiva al miedo que todos sentíamos. La figura había desaparecido, dejándonos con la incertidumbre y el miedo de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Nadie habló mucho después de eso. Nos sentamos en un círculo, nuestras linternas lanzando un resplandor tembloroso sobre nuestros rostros pálidos. Cada uno de nosotros mantenía su arma a mano, listo para defenderse de lo que fuera que nos acechaba. La doctora Morales intentó mantener la calma y organizarnos, pero incluso ella no pudo ocultar el miedo en sus ojos.
Sabíamos que no estábamos solos en la selva y la sensación de ser observados se había intensificado. La noche parecía alargarse indefinidamente, y el cansancio y la ansiedad comenzaron a hacer mella en todos nosotros. Cuando finalmente llegó el amanecer, nos sentíamos agotados y nerviosos. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero la desaparición de Carlos y los extraños sucesos nos tenían la mente ofuscada. La doctora decidió que continuáramos nuestra expedición con más precaución, pero el miedo y la paranoia ya se habían arraigado profundamente en nuestro grupo. Mientras empaquetábamos nuestras cosas, Juan se acercó a mí con una expresión seria. «Esto no es normal», dijo en voz baja, «a lo que nos estamos enfrentando aquí es algo más que un simple animal o fenómeno natural. Creo que estamos cerca de descubrir algo increíble o muy peligroso». No pude evitar sentir un escalofrío ante sus palabras. La leyenda del Silbón, que había parecido un cuento de miedo pueril al principio, ahora parecía peligrosamente real. A medida que nos adentrábamos más en la selva, no podíamos evitar preguntarnos si el silbido escalofriante que habíamos escuchado era realmente el Silbón, acechando en las sombras, esperando su momento para atacar. Las tensiones dentro del grupo llegaron a un punto crítico. Algunos de los miembros del equipo querían regresar y dejar la selva detrás. Sentían que la misión había tomado un rumbo peligroso e impredecible, siempre perseguidos por un silbido estremecedor. Por otro lado, algunos, impulsados por la curiosidad científica y la oportunidad de hacer un descubrimiento significativo, se negaban a abandonar la misión. Juan, en particular, estaba decidido a encontrar la fuente de los silbidos que habían atormentado nuestras noches. «Necesito encontrarlo», dijo con voz temblorosa pero decidida, «esta puede ser una oportunidad única en la vida». Sandra intentó disuadirlo, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y frustración. «Es demasiado peligroso. No sabemos lo que está allá afuera». «Precisamente por eso tengo que ir», replicó, «si es realmente el Silbón, encontrarlo sería un descubrimiento monumental. No puedo dejar pasar esta oportunidad». A pesar de sus intentos, la doctora no pudo convencerlo de desistir en su búsqueda. Finalmente, preocupada por la seguridad de su compañero, decidió seguirlo en secreto. Juan se preparó para su expedición nocturna, cargando su mochila con provisiones y equipo esencial. Esperó hasta que la noche cayó sobre nosotros antes de escabullirse en la oscuridad de la selva. Morales lo siguió de cerca, asegurándose de mantener una distancia suficiente para no ser descubierta. Avanzaron en silencio, adentrándose cada vez más en la espesura de la selva. La vegetación se cerraba sobre ellos y el aire se volvía cada vez más denso y pesado. La selva parecía viva, susurrando y crujiendo a su alrededor. A medida que caminaban, el sonido del silbido se hacía más débil, un lamento espectral que resonaba en la noche, aunque su lejanía la tranquilizaba. Después de horas de caminata, encontraron una cabaña abandonada. La estructura estaba cubierta de musgo y enredaderas, y una sensación de desolación emanaba de ella. Parecía haber sido olvidada por el tiempo, oculta entre la vegetación densa y los árboles antiguos. Él se detuvo frente a la cabaña, su respiración agitada por el esfuerzo y por lo que pudiera encontrar. El silbido parecía muy distante mientras abría la puerta. Al entrar, el hedor a podredumbre lo golpeó de inmediato. Huesos humanos y de animales estaban esparcidos por todo el suelo, formando macabros montones. El interior de la cabaña estaba en ruinas, con muebles rotos y paredes cubiertas de moho. El silbido se había convertido en un murmullo distante, aunque parecía provenir de todas partes a la vez. De repente, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, y las ventanas se oscurecieron como si una sombra inmensa hubiera caído sobre ellas. Una figura alta y esquelética emergió de las sombras, sus ojos vacíos y su rostro cadavérico. El Silbón avanzó lentamente hacia Juan, quien, paralizado por el pánico, no podía moverse. No entendía cómo, si el sonido era lejano, el ser estuviera justo frente a él. La criatura levantó una mano huesuda, señalándole mientras el suave silbido parecía desgarrar el aire mismo. Sandra, viendo a su amigo en peligro, encontró el valor para actuar. Entró en la cabaña, y sin pensarlo dos veces, lanzó una antorcha encendida hacia el Silbón, distrayendo momentáneamente a la criatura. El fuego iluminó el rostro desfigurado de la entidad,
revelando su apariencia aún más macabra y estremecedora. Aprovechando el momento, gritó a Juan para que corriera. Recuperando el control de sus extremidades, huyó de la cabaña. Corrió sin mirar atrás, el sonido del silbido persiguiéndolo cada vez más alto en la oscuridad. Los árboles y las sombras parecían cerrarse sobre él, convirtiendo la selva en un laberinto estremecedor. Tropezó y cayó varias veces, pero el miedo le dio fuerzas para seguir adelante. El camino de regreso fue una prueba de resistencia y valentía. Los sonidos de la selva se mezclaban con el eco del silbido, creando una cacofonía que desgarraba sus nervios. Cada sombra parecía cobrar vida y cada crujido de una rama le hacía saltar el corazón. Su mente concentrada únicamente en salir de allí con vida. Finalmente, llegó a una pequeña abertura en la selva donde había dejado una marca de su paso anterior. Se detuvo para recuperar el aliento, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. El silbido era estridente, y empezó a pensar que los sonidos no actuaban de manera normal. Al parecer, cuanto más cerca se encontrara la criatura, menor era el volumen de sus ruidos. Sabía que la amenaza no había desaparecido por completo, que no estaba fuera de peligro y necesitaba regresar al campamento y advertir a los demás de su descubrimiento. Con renovada determinación, comenzó su camino de regreso. Cada paso lo acercaba más a la seguridad relativa de la base, pero también aumentaba la conciencia de que la selva ocultaba peligros mucho más oscuros y antiguos de lo que jamás había imaginado. De vuelta en el campamento, Juan, jadeando y cubierto de sudor, explicó lo sucedido. Su relato fue entrecortado y nervioso, sus ojos reflejando el pánico que había vivido. La noticia de la desaparición de la doctora Morales sacudió a todos. Sabíamos que no podíamos abandonar a nuestra líder. A pesar del miedo, decidimos organizar una expedición de rescate. Nos armamos con antorchas y machetes, conscientes de que la selva era tan peligrosa como la entidad que perseguíamos. Las linternas parpadeaban y nuestras sombras danzaban creando figuras siniestras que reflejaban nuestros propios miedos. El viaje de regreso a la cabaña estuvo plagado de tensiones. Cada crujido y susurro de la selva nos ponía en alerta máxima. La oscuridad parecía más densa, más opresiva y el aire estaba cargado de una sensación de inminente peligro. Avanzábamos con cautela, nuestros pasos amortiguados por la espesa capa de hojas y ramas caídas. La selva era un laberinto vivo y cada sonido se amplificaba, haciendo que nuestros corazones latieran con más fuerza. Sin embargo, la advertencia de Juan nos mantenía tranquilos, el silbido se escuchaba estruendosamente, por lo que debía estar lejos de ellos. De repente, fuimos atacados por una bandada de murciélagos que emergieron de las sombras, sus chillidos perforando nuestros oídos. Las criaturas se abalanzaron sobre nosotros, sus alas rozando nuestras caras y sus garras arañando nuestra piel. A medida que nos defendíamos, nuestras antorchas proyectaban sombras danzantes que parecían cobrar vida, creando un espectáculo escabroso a nuestro alrededor. Grité de miedo mientras agitaba mi machete, intentando ahuyentar a los murciélagos. El caos nos envolvió, por un momento, todo fue una maraña de gritos y movimientos desesperados. Finalmente, los murciélagos se dispersaron, dejándonos temblando y heridos, pero aún decididos a continuar. Después de lo que parecieron horas, llegamos a la cabaña. Para nuestra sorpresa, estaba vacía y en ruinas, como si hubiera sido abandonada durante años. Las paredes estaban cubiertas de moho y las enredaderas habían invadido el interior. No había rastro de la doctora Morales. Nos movimos lentamente por el lugar, nuestras linternas iluminando cada rincón en busca de alguna pista. En un rincón polvoriento, encontramos su cuaderno de investigación. Lo levanté con manos temblorosas, el cuero desgastado. En sus páginas, Sandra había anotado sus últimos pensamientos y observaciones sobre el silbón. Sus palabras nos dieron una pista de a lo que se había enfrentado en sus últimos momentos y nos llenaron de una determinación renovada. Con el diario en la mano, comenzamos el camino de regreso al campamento, abatidos y exhaustos. El silbido que antes había resonado en nuestros oídos parecía variar, como si la criatura estuviera jugando con nosotros. Al llegar al campamento, fuimos recibidos por nuestros compañeros, sus rostros reflejando el mismo miedo y agotamiento que sentíamos.
Les contamos lo que habíamos encontrado y la lectura de las notas de la doctora Morales nos dejó a todos en un silencio respetuoso. Sabíamos que habíamos perdido a una líder valiente, pero también habíamos ganado una comprensión más profunda de los peligros que acechaban en la selva. Juan, profundamente marcado por la experiencia, quería convertirse en el portador de la historia, advirtiendo a otros sobre los peligros ocultos en la selva amazónica. Sus palabras eran solemnes, su mirada distante, como si todavía pudiera escuchar el silbido en la oscuridad. La leyenda del Silbón, antes nos parecía un cuento contado para asustar a los más pequeños, ahora se ha convertido en una realidad estremecedora para nosotros. Aún hoy, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, se puede escuchar el silbido inquietante del Silbón alejándose, recordándonos que hay secretos en la selva que es mejor dejar sin descubrir. La selva amazónica, con toda su belleza y misterio, sigue siendo un lugar de maravillas y misterios. Y nosotros, que habíamos sido testigos de lo sobrenatural, llevamos la carga de advertir a otros, con la esperanza de que nuestros miedos puedan proteger a los que vengan después. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.